La libertad, ese concepto tan venerado en la historia de la humanidad, se alza como el emblema de nuestras aspiraciones más profundas, el eje sobre el que giran nuestras luchas y conquistas colectivas. Pero, ¿es realmente la libertad ese don absoluto que solemos imaginar? Para Søren Kierkegaard, lejos de ser una simple bendición, la libertad es un arma de doble filo, un regalo que nos libera y al mismo tiempo nos esclaviza a las profundidades de nuestra propia existencia. En su visión, la libertad no es un estado estático de ausencia de restricciones, sino una condición viva, dinámica y perturbadora, que nos obliga a enfrentarnos al vértigo de nuestras propias decisiones. La libertad, según Kierkegaard, es una carga tan inmensa como maravillosa, porque nos ofrece algo aterrador, la posibilidad de autodefinirnos. Este privilegio viene con un costo altísimo, una carga que muchos preferirían evitar, la responsabilidad de nuestras elecciones. No basta con ser libres. La verdadera esencia de la libertad radica en el acto de elegir y en aceptar las consecuencias de esas elecciones. Esta noción trasciende cualquier definición superficial de la libertad como hacer lo que se quiere. Kierkegaard nos obliga a mirar a los ojos de la libertad y ver en ella un espejo oscuro que refleja tanto nuestro potencial como nuestras limitaciones. En esta visión radicalmente existencial, Kierkegaard no nos ofrece consuelo fácil. Su filosofía no busca embellecer la libertad, sino despojarla de sus capas de idealización y revelarla como lo que realmente es, un desafío profundo, implacable y solitario. La libertad, dice Kierkegaard, nos arranca de la comodidad de la conformidad y nos arroja a un abismo donde cada decisión es un salto hacia lo desconocido. ¿Cómo no sentir una angustia visceral frente a este panorama? Y, sin embargo, en esta misma angustia reside la semilla de algo sublime, la posibilidad de la redención a través del acto consciente y valiente de asumir nuestra responsabilidad. Para Kierkegaard, el viaje hacia la verdadera libertad es un camino existencial lleno de tensiones y paradojas. Es en esta lucha, en este campo de batalla interno, donde encontramos no solo el peso de la responsabilidad, sino también la oportunidad de transformarnos en seres auténticos. En sus escritos, Kierkegaard explica que la libertad no se trata simplemente de la ausencia de restricciones externas, sino de la capacidad de tomar decisiones genuinas, conscientes de su peso y sus implicaciones. Esta libertad, lejos de ser un camino fácil, es un desafío existencial que lleva a la persona a enfrentarse con la angustia y el vacío que se genera al tener que elegir, sabiendo que nuestras decisiones nos definen. La libertad, entonces, no es solo una oportunidad, sino una carga que exige responsabilidad. Y esta responsabilidad, según Kierkegaard, es lo que finalmente da sentido a la vida humana. Para Kierkegaard, uno de los elementos clave de la libertad es la angustia existencial, una forma de miedo profundo y paralizante que surge cuando nos enfrentamos a la infinitud de las posibilidades que la libertad nos ofrece. Cuando nos enfrentamos a una elección, reconocemos que tenemos ante nosotros un número infinito de caminos posibles. El dilema reside en que cada decisión define quién somos y qué seremos. La angustia de la libertad surge precisamente de esta toma de conciencia. Si elegimos un camino, rechazamos todos los demás. Cada elección implica la negación de alternativas, y esto genera un vacío existencial, una sensación de estar a solas con el peso del futuro. Este concepto se puede ilustrar con ejemplos históricos de personas que, al tomar decisiones trascendentales, sintieron el impacto de esta angustia. Pensemos en figuras como Martin Luther King Jr., quien al enfrentarse a la opresión racial en Estados Unidos, tuvo que decidir, no solo por su propia vida, sino por el futuro de miles de personas. Su libertad de elección implicaba un sacrificio personal que pudo haberlo llevado a la muerte.
lo cual refleja la angustia existencial de la que hablaba Kierkegaard. Al decidir actuar en contra de las normas establecidas, King no solo eligió un camino lleno de incertidumbre, sino que asumió la responsabilidad de las consecuencias de su lucha por la igualdad. Kierkegaard sostiene que la libertad está inseparablemente ligada a la responsabilidad. No se trata solo de hacer lo que queramos, sino de ser conscientes de que nuestras decisiones tienen un impacto directo en quienes somos y en el mundo que nos rodea. Esta carga puede ser aterradora, pero, a su vez, es lo que confiere valor y significado a nuestra existencia. La libertad no se convierte en algo liberador hasta que el individuo acepta plenamente la responsabilidad de sus decisiones, reconociendo que no puede escapar de las consecuencias de sus actos. Un ejemplo histórico que refleja la idea de libertad y responsabilidad de Kierkegaard es el de Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión por luchar contra el apartheid. Su decisión de involucrarse en la lucha contra la segregación racial, con pleno conocimiento de las posibles repercusiones, demuestra una aceptación profunda de la responsabilidad. Mandela no solo aceptó las consecuencias de sus actos, sino que abrazó la idea de que sus decisiones tenían el potencial de cambiar una nación entera. Su capacidad de asumir su libertad y responsabilidad le permitió trascender las limitaciones de su contexto y lograr un cambio histórico, reflejando así la capacidad humana para redimir la angustia existencial a través de una elección comprometida. Otro aspecto crucial en la filosofía de Kierkegaard es el concepto del salto de fe. Este concepto hace referencia a la necesidad de dar un paso hacia lo desconocido, hacia lo irracional, en momentos en que la razón humana no puede dar una respuesta clara. El salto de fe es una manifestación de la libertad en su forma más pura, una elección que no está basada únicamente en la lógica, sino en un compromiso personal con la posibilidad de lo imposible. Esta decisión es un acto de fe en uno mismo y en lo que está por venir, incluso cuando no hay garantías ni certezas. Este salto de fe puede ser ejemplificado en figuras como Sócrates, quien eligió enfrentarse a la pena de muerte por sus creencias filosóficas, sabiendo que su muerte era casi segura. La decisión de no renunciar a sus principios, aunque le costara la vida, es el tipo de salto de fe que Kierkegaard describe. Sócrates decidió ser fiel a su visión del mundo y de la moralidad, a pesar de la condena de la sociedad. Su libertad de elección de seguir su camino sin buscar excusas es la expresión más pura de la responsabilidad, tal como Kierkegaard lo describe. Un compromiso total con lo que uno cree ser lo correcto, independientemente de las consecuencias. Kierkegaard también distingue entre los individuos que huyen de la libertad y aquellos que la abrazan. Para él, hay una tendencia humana natural a evitar la angustia de la libertad, eligiendo conformarse con lo que la sociedad espera de nosotros. Esta es la razón por la que muchas personas eligen vivir según las normas establecidas, siguiendo lo que los demás esperan de ellas, sin cuestionar o tomar decisiones auténticas. Kierkegaard describe esta actitud como una forma de desesperación, un intento de escapar de la responsabilidad que la libertad conlleva. Esto se puede ver claramente en la historia de figuras como Adolf Eichmann, el oficial nazi que organizó la logística del Holocausto. Eichmann justificó sus acciones al decir que simplemente seguía órdenes, eludiendo así la responsabilidad de sus decisiones. Su falta de voluntad de elegir auténticamente y asumir las consecuencias de sus actos lo convirtió en un ejemplo de lo que Kierkegaard denominaría como mala fe, la evasión de la libertad y la responsabilidad en favor de una vida sin cuestionamientos. Para Kierkegaard, la libertad genuina se encuentra en la capacidad de elegir conscientemente y asumir la responsabilidad que esa elección conlleva. En este sentido, la auténtica libertad no es la que nos permite actuar sin restricciones, sino la que nos obliga a tomar decisiones conscientes, sabiendo que éstas nos definen y determinan el curso de nuestras vidas. La libertad es, por tanto, la oportunidad de vivir de acuerdo con nuestra propia esencia, enfrentándonos al vacío y la angustia con valentía.
En la actualidad, el concepto de libertad y responsabilidad sigue siendo relevante. Vivimos en una era en la que las decisiones parecen cada vez más diluidas entre las presiones sociales, políticas y tecnológicas. La libertad contemporánea a menudo se enfrenta a la sobrecarga de opciones y la alienación que genera el exceso de información. Sin embargo, la filosofía de Kierkegaard sigue siendo un llamado a enfrentar nuestra libertad con autenticidad, a ser responsables de lo que elegimos y a no caer en la trampa de la conformidad. Kierkegaard nos invita a comprender la libertad de elección no como una oportunidad fácil, sino como un desafío existencial profundo. La verdadera libertad solo se alcanza cuando somos capaces de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, aceptando tanto las angustias como las recompensas que vienen con ellas. A través de este proceso, el individuo puede llegar a ser más auténtico, redimiendo su vida mediante la elección consciente y el compromiso total con lo que decide ser. La libertad no es solo un don, es un camino que nos exige valentía, conciencia y, sobre todo, responsabilidad.